quiero compartirles que Dios me venía anunciando que vendría un tiempo de escasez, pero que no me preocupara porque no iba a permitir que lo necesario me faltara. Y así ha venido sucediendo en todo este tiempo desde que empezó el aislamiento social. Llevo 2 meses sin trabajar, pero nuestro Dios ha venido cumpliendo esta promesa, porque el alimento y el dinero para pagar el alquiler, Dios lo ha puesto en mis manos. Y quiero resaltar, hermanos, que me contactaron unas personas las cuales no conocía. Estas personas me dieron un mercado y para mí fue de mucha alegría ver de esta manera la promesa de Dios cumplida. También quiero compartirles, hermanos, una experiencia muy bonita que nuestro Dios le permitió a la persona con la cual compartía vivienda conmigo. Esta persona solo ha asistido una vez a la iglesia de Dios y en la enseñanza que dio el hermano Carlos Alberto Baena, que tiene como título el nombre del Señor Jesucristo, esta persona participó de la enseñanza. Les comparto, hermanos, que esta persona buscaba ser repatriada a Colombia por medio del consulado. Hizo todo lo que estaba en los formularios de la Cancillería colombiana. Este vuelo humanitario fue el pasado domingo 3 de mayo. El viernes notificaron a las personas que iban a poder viajar en este vuelo y él no estaba en este listado de pasajeros. Esta persona se despertó muy de madrugada del día sábado, un día antes del vuelo humanitario, y me dice que recordó la enseñanza del hermano Carlos Alberto Baena, en la cual nos enseñó a dirigirnos en oración al Padre en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Esta persona en ese momento oró a Dios, colocando esta enseñanza en práctica. Si les comparto que en horas de la tarde volvió a revisar y su nombre ya estaba en esta lista de pasajeros y minutos después fue contactado por personal del consulado para toda la información. Y lo más hermoso, hermanos, es que esta persona con sus palabras reconoció que fue un milagro de nuestro Dios. Esto lo testifico para la gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Testifico para la gloria y honra de mi Padre Celestial. Él en su profecía me decía hace poco que fuera la ciencia para que viera la grandeza de su poder. Hermanos, yo estuve hospitalizada en New Jersey 8 días por una enfermedad nueva que me dio que se llama mistenia gravis. Me hicieron muchos exámenes. Me vieron muy mal, me vio infectólogo, me vio neurólogo, me vio internista, cardiólogo, muchos especialistas y me veían muy mal. Se me había caído el párpado izquierdo, la comida se me rodaba por el labio, se me paralizó la pierna izquierda, la mano izquierda. Estuve muy mal, hermanos, y a finales de diciembre nos vinimos a vivir a Georgia. Tuve que ponerme otra vez en manos de la neuróloga de acá, porque allá me veía una neuróloga y me mandó una medicina para la mistenia gravis. La de New Jersey, la médica de New Jersey me decía que me iba a tardar mínimo 1 año en recuperarme, que eso se tardaba normalmente un paciente que le daba esta enfermedad. Hermanos, ustedes se imaginan mi tristeza, orándole mucho al Señor cuando llegué a Georgia. Busqué la neuróloga, empecé a ir a las citas y ella repitió todos los exámenes porque decía que era inexplicable si yo tenía esa enfermedad que yo estuviera tan recuperada. Hermanos, y para sorpresa mía, pero no para mi Dios que es de gran poder, que todo lo puede, salieron negativos todos los exámenes, se desapareció la enfermedad. Ya no tengo la mistenia gravis, ya me suspendieron el medicamento que me ponía muy mal y ya no tengo que estar en manos de neuróloga. Se cumplió así la promesa que me hizo el Señor. Hemos visto la grandeza de su poder. Esto lo testifico para gloria y honra de mi Padre Celestial. Buenas tardes, hermanos. Quiero testificar para honra y gloria de nuestro Dios respecto a la enseñanza del domingo, donde nuestra hermana nos enseñó acerca del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, y lo que Dios habló por medio de su profecía, que vendrían bendiciones especiales, dineros y que habría mucha prosperidad. Testifico que mi trabajo es limpiar casas, pues como entienden, si no trabajo no hay ingreso. Ayer lunes 17 recibí una llamada de una de mis patronas en el cual me decía que ella me quería mandar un dinero porque ella sentía que si no me pagaba me iba a perder como empleada y me hizo un depósito a mi banco por 10 semanas que llevo sin trabajar. Le doy gracias
a mi Dios, porque solo Él toca los corazones. Hermana María Luisa, gracias por su disposición para enseñarnos, por ser nuestra maestra por excelencia. Testifico para honor de nuestro Dios. Testifico para gloria y honra del Señor que desde que empezó esta cuarentena por motivo de la pandemia, me quedé sin trabajo. Mi esposa entró en una gran depresión y ansiedad. Ella tampoco pudo seguir trabajando por causa de esta enfermedad. La llevamos 2 veces por urgencias. Le trajeron psicólogo y terapeuta en la casa, pero no parecía mejorarse. Tomaba medicamentos que los médicos le enviaban, pero al parecer no hacían efecto. Yo le oraba mucho al Señor y le pedía que tuviera misericordia de ella, ya que Él le había hecho muchas promesas hermosas en las cuales esperábamos. Sumado a esto, también empecé yo a experimentar inflamación de mi rostro, aparición de ganglios alrededor de mi garganta, dolor de cabeza, náuseas, fiebre muy alta y dolores en partes de mi cuerpo con escalofríos. Anteriormente a esto, mi esposa y yo ya habíamos comenzado a participar con mucha obediencia de las enseñanzas, estudios bíblicos y en las meditaciones que nos daba la sierva del Señor a través de la internet, y como si no hubiéramos perdido el seguimiento de cada culto, lo hacíamos tal cual, cada culto en cada día. Y fue hermoso, pues el Señor me permitió hablar en lenguas en 2 ocasiones. También el Señor me mostraba en sueños que cantando los himnos de la iglesia, esta pestilencia empezaba a marcharse del mundo. Mi esposa, que no era tan constante en la iglesia, oraba más, alababa más al Señor y tenía mucha disposición de buscar de Dios. Yo le señalaba esto al Señor en mis oraciones y le pedía que también le permitiera vivir experiencias espirituales, que si estas enfermedades era algo que teníamos que vivir, entonces que fuera su voluntad, o si quizás no habíamos valorado lo de Él, que por favor tuviera misericordia de nosotros y nos perdonara. Le argumentaba al Señor que nosotros sí queríamos servirle y adorarle, y escuchando muy atentamente los mensajes y profecías que el Señor nos daba a través de su ministerio acerca de sanidades, de enfermedades y de las personas con depresión y ansiedad. Le rogaba mucho al Señor que tuviera misericordia de nosotros, y fue así, hermanos, que primeramente comenzaron a llegar las ayudas de alimentos a mi hogar, un mercado tras otro, y también nos traían dinero de parte de los míos, porque el Señor les tocaba sus corazones. Después empezaron a desaparecer los síntomas de mi enfermedad y los ganglios también desaparecieron. Mi esposa fue mejorando su nivel emocional y poco a poco se ha ido restableciendo. Por todo esto, le doy la gloria y la honra a nuestro Señor, y también por el gran respaldo que Dios le da a su ministerio. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Buenas tardes con todos los hermanos. Voy a dar un testimonio de la iglesia de Lima, Perú, para testificar todas las promesas que el Señor me ha hecho. Desde mucho antes que empezara esta pandemia, el Señor me decía que yo no me preocupara, que Él me iba a estar ayudando y bendiciendo y prosperando grandemente, aún en los momentos que yo menos lo esperaba. Y también me decía que iba a recibir la visita de un familiar que yo aún ni conocía, que llegaría en momentos de mucha dificultad a mi hogar, pero que lo recibiera, que esa visita venía de parte de él, más yo aún pensando que era mi familia de Colombia la que llegaba, pero me sorprendí mucho porque justo el día que empezó la cuarentena ha llegado a mi hogar un familiar de mi esposo, el cual aún todavía tenemos aquí hospedado, y ha sido, como el Señor ha dicho, ha sido de mucha bendición para mi hogar. También el Señor me venía diciendo que llegarían dineros a mi cuenta de personas que yo ni me imaginaba, personas que aún yo ni trataba mucho, y así es como veo cada día la promesa del Señor cumplida, porque a una semana de la primera cuarentena me han llamado unas amistades que recogieron dinero que me habían depositado en mi cuenta. También el Señor me decía que no me preocupara, que Él me iba a permitir que me faltara el alimento, y así es como yo cada día veo mi mercado en mi casa, no me falta, aún ahora me sobra. En estos momentos de escasez, el Señor permite que tenga todo lo necesario. También el Señor me ha sorprendido mucho. Mi esposo estaba con muchas pesadillas en mi hijo, y aún mi esposo se despertaba diciéndome que sentía personas que le murmuraban al oído, que aún le decían que él iba a estar con el coronavirus y no lo podía despertar, pero yo luchaba y le pedía mucho al Señor que me ayudara, porque es una persona que aún no va a la iglesia, y ver el Señor cómo me respalda, porque no permite que uno le imponga manos ni nada. Y justo
sucedió el jueves en la noche y cuando la hermana María Luisa fue a la oración final después del culto de enseñanza. Fue sorprendente para mí cuando lo primero que ella dice es: y vamos a orar por esas personas que están poseídas por espíritus susurran en sus oídos. Y miren, hermanos, que yo lloraba de la alegría, de la felicidad, de ver el respaldo tan grande que el Señor me estaba dando en esos momentos, como Él escuchaba mis plegarias, mis peticiones, porque también mi hijo vivía rodeado de esas pesadillas. Y a la fecha les cuento, hermanos, que mi esposo ya no tiene pesadillas, ni mi hijo, que ya duermen bien, que ya han cambiado un poco su carácter también. Y así es como cada día el Señor me bendice, pero mucho, 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 y permite que toda mi familia de Colombia estén bien, que no les falte nada allá. Y esto lo estoy testificando para engrandecer el nombre de mi Padre Jehová. Amén.